Hola amigos, buenos días. Nos encontramos en otra transmisión más de estas pláticas covalentes. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Vieille y ella nos va a hablar sobre los escarabajos coprófagos. Hola Vieille, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cita? Buenos días en América y buenas tardes aquí en España. Claro que sí. Pues bueno, voy a leer una parte de tu reseña. Ella es originaria de Poza Rica, Veracruz. Estudió la licenciatura de QFB por la Universidad Veracruzana. Es maestra y doctora en ciencias por el Instituto de Ecología AC en Jalapa, Veracruz. En el año 2012 le concedieron una beca de estancias postdoctorales y sabáticas en el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad en la Universidad de Alicante, en España. Actualmente está adscrita en este instituto donde desempeña la labor de investigador colaborador en el proyecto titulado Efecto de los productos médico-veterinarios del ganado en la biodiversidad de la comunidad coprófaga asociada, un estudio multidisciplinar y nuevas alternativas ecológicas. Su línea de investigación es multidisciplinar y se basa en la ecología química de insectos. También se destaca su interés en el estudio de los escarabajos del estiércol. Ha participado en varios proyectos de convocatoria pública y ha publicado capítulos de libros y artículos científicos en revistas como Nature y Plus One. Pues bien, Vieille, no sé si nos puedes compartir tu presentación, por favor, para comenzar. A ver, tú me dices si... Aquí está. Muy bien. Lo que ha sucedido es que te he dejado de ver y no sé si se ve bien la presentación. Sí, ¿Sí me sí se ve escuchan bien. todos? Sí, sí se Bueno, ve bien y se escucha perfecto. Entonces, pues el espacio es todo tuyo. Adelante. permíteme, lo que voy a hacer es lo siguiente porque estoy un poco negada a esto. Bueno, antes que nada, una disculpa por los retrasos que hemos tenido y por antelación les digo que si ocurre algún fallo en la conexión, pues esperemos que esto no pase y que podamos finalizar y llevar a cabo esta charla. Antes que nada, pues muchísimas gracias a todas las personas que conforman este proyecto que es el de Pláticas Covalentes. A ver, aquí van a estar viendo mi pantalla. Y quiero agradecer a todos los que nos acompañan y que espero que esta charla le he llamado de contenido escatológico, pues les resulte interesante. Así que comenzaré con la presentación, la cual he titulado Escarabajos coprófagos, una mirada a un mundo de mierda. Y esta frase pues se la debo a uno de mis colegas, que es el doctor Jorge Lobo, el cual en una ocasión en el campo, entre esta charla, llegamos a esa conclusión. Bien, los escarabajos coprófagos, pues todos estaremos familiarizados con ellos. Estos son unos insectos del orden de los coleópteros, cuyo nombre científico deriva de dos vocablos griegos, el de coleos, que significa caja o estuche, y el de pteron, alas. Y esto es porque los insectos tienen un par de alas membranosas debajo de estos, denominados élitros. Los coleópteros son de insectos solometábolos. Esto quiere decir que tienen un ciclo de desarrollo completo en el que podemos ver una metamorfosis completa que comienza por un huevo para posteriormente cumplir por 3 estadios larvales para dar paso a la pupa y finalmente en la emergencia de un individuo adulto. Y nos podemos hacer varias preguntas. Entre estos, pues, ¿desde cuándo es que se conocen? Bien, los escarabajos coprófagos pues son muy famosos en lo que es el Antiguo Egipto. Los podemos ver reflejados en varios elementos históricos, como son en pirámides, en templos, en jeroglíficos. Incluso los podemos reconocer en elementos religiosos de su culto, como es el caso del dios Khepri, el que tiene una cabeza de escarabajo, y el cual representa la resurrección y la vida eterna. Se tiene también la teoría de que el hecho de momificar a sus muertos era un símil de lo que ocurre en el escarabajo en la forma de pupa, lo que les afirmaba la creencia que una vez que se llevaba a cabo
un periodo de renovación, pues se iba a ascender hacia una nueva vida, un individuo totalmente renovado. ¿Y desde cuándo existen? Bueno, se piensa que los escarabajos coprófagos tienen origen a inicios del Cretácico en asociación con los excrementos de los dinosaurios, y se tiene la teoría de que la incorporación de la ingesta de plantas con flores en la alimentación de estos pues dio origen a una nueva fuente de alimento, un excremento rico, nutritivo y apetecible para los escarabajos. ¿Y de qué se alimentan? Bien, los escarabajos, como le decíamos, estos son el caso de coprófagos, quiere decir que se alimentan de excrementos de diferentes animales. Hay preferencias tanto para excrementos con alto contenido hídrico, muy frescos, o incluso hasta explotan recursos como de excrementos muy secos de animales de ganado como ovejas y cabras, o incluso de roedores y camélidos. Ese es el caso, aquí podemos ver un eucranino, un escarabajo en Argentina, en el cual está rodando una pelota de excremento de cabra, el cual que tiene un alto contenido en fibra y muy seco. Otros ejemplos los podemos ver en el caso de Jekelios puntatulineatus, el cual está asociado a excrementos de conejo, oveja y cabra, o el de Torectes valencianos, el cual lo podemos encontrar alimentándose de excrementos de conejo. Pero no todos los escarabajos comen lo mismo. Hay una amplia gama de preferencias tróficas, se pueden alimentar tanto de setas, de hongos. Aquí en este caso vemos a lo que se conoce como el torecte bellotero de pata negra, porque se alimenta de bellotas. Podemos encontrar especies también necrófagas, las cuales se alimentan de cadáveres de pequeños vertebrados, grandes invertebrados, de otros artrópodos e insectos. Es decir, que tenemos un gran bagaje en cuanto a preferencias tróficas. ¿Y por qué son tan diversos? Bien, en cuanto a la relocalización del alimento y sus patrones de nidificación, podemos distinguir tres grupos funcionales: el de los paracópridos, conocidos como cavadores, los cuales cortan un fragmento del alimento y lo entierran inmediatamente para su alimentación o reproducción. Encontramos otro grupo, el de los endocópridos, también conocidos como residentes, los cuales van a alimentarse y a reproducirse en la misma boñiga. Y otro grupo, el de los telocópridos o escarabajos rodadores, los cuales conocemos como escarabajos peloteros. Estos, a su vez, también podemos encontrar una gran diversidad en cuanto a patrones de nidificación. Hay especies que pueden tener una nidificación simple, es decir, construyen únicamente una sola bola nido, la cual, una vez de realizada la oviposición y de construida la bola nido, pues esta es abandonada. Y en otros casos, en el que la hembra brinda un cuidado a la cría por un periodo corto. Y por último, hay especies que tienen un comportamiento mucho más complejo, en la cual elaboran nidos compuestos formados por más de 2 bolas nido, y en las cuales brindan un cuidado parental, lo que es conocido en los escarabajos coprófagos como comportamiento subsocial. También encontramos una gran diversidad química. Este es el caso de los escarabajos rodadores del género Canton, que es el grupo con el que llevo mucho tiempo trabajando. Esos escarabajos emiten una secreción pigidial, la cual tiene un perfil químico con compuestos multifuncionales, es decir, que pueden tener la función tanto en la defensa contra competidores, depredadores, pueden participar en la protección del alimento y del nido. Así también pueden tener la función como de feromonas para un llamamiento a larga distancia, o como feromonas sexuales. Aquí vemos, por ejemplo, un macho con el comportamiento típico de la emisión de feromona. Esta forma en la que se suelen tallar los tarsos, pues es para emitir los compuestos. Y bueno, los escarabajos coprófagos pues son buenos indicadores del estado de conservación de los ecosistemas, debido a que tienen una taxonomía, biología bien conocida, son un grupo megadiverso y ampliamente distribuido, y
pues finalmente que podemos colectarlos o contamos con muestreos estandarizados y sencillos. Estos a su vez son importantes porque cumplen y participan en varias funciones ecológicas, las cuales al estarse alimentando de este tipo de recursos como son los excrementos, pues lo que están haciendo es reincorporar toda esta materia orgánica al ciclo de los nutrientes, lo que contribuye a la fertilización del suelo, como la nitrificación, así como también favoreciendo la aeración del suelo, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, participan positivamente en el control de los parásitos y de plagas como en el caso de las moscas, en la dispersión secundaria de semillas y favorecen el crecimiento de las plantas. Así que si hacemos cuenta de todas las funciones ecológicas que brindan los escarabajos y si... Ay, perdón, es que no sé qué ha pasado aquí. A ver, perdón, voy a tener que hacer así. Es que no sé qué ha pasado que me hace la transición de las diapositivas automáticamente. A ver. Volver a hacer. Perdón. Bien. Entonces, si hacemos cuenta en cuanto al valor económico que estos tienen, no sé qué pasa, pues podríamos estar viendo que el beneficio que brindan podría estar valorado por cerca de millones de dólares. En este ejemplo aquí tenemos lo que costaría en el sector ganadero en Estados Unidos y cerca de unos 412 millones de euros al año en el Reino Unido. Y en un trabajo realizado por el doctor Hafter y colaboradores que se refleja en el manual o en un trabajo de la ganadería, hacen un estimado de cerca de entre 140 a 450 millones de dólares por hectárea al año en el estado de Veracruz, tan solo en Veracruz. Entonces, con esto queda claro la importancia que tienen los escarabajos debido a todas las funciones ecológicas que desempeñan y nos podemos plantear esta pregunta, ¿qué sucedería si los escarabajos desaparecieran? Y el caso claro es el de Australia, en el cual la fauna nativa de escarabajos pues habían evolucionado con los mamíferos, con los excrementos por ejemplo, de los bombas, de los canguros, los cuales son excrementos muy secos con un alto contenido en fibra, y lo que sucede con la introducción del ganado en 1788 es que de pronto se ve reemplazada toda la fauna silvestre por el ganado. Es así que nos encontramos ante un nuevo recurso, un excremento muy diferente en el que la fauna nativa no estaba adaptada a explotar. En poco tiempo lo que tenemos, las graves consecuencias que tenemos es que son suelos con boñigas petrificadas, que están rompiendo todo lo que es el ciclo de los nutrientes y con grandes consecuencias negativas, como por ejemplo el problema de las plagas de moscas, que hasta la fecha aún siguen batallando con este problema. ¿Cuál fue la solución? Bien, esto implicó en 1965 aplicar un plan en el que se introdujeron especies exóticas, principalmente de Europa y de Asia, por un costo de cerca de millones de dólares, por decir así. Entonces, durante 15 años implicó desembolsar $1 por año por animal para lograr financiar este programa, y hasta la fecha se siguen realizando este tipo de investigación y de seguimiento por la importancia que tienen. Pero no es algo anecdótico, ¿no? Entonces, en los últimos años lo que estamos observando es una creciente acumulación de excrementos en los pastos y una disminución de las poblaciones de los escarabajos coprófagos. Estamos viendo paisajes como el que ven aquí, en el que tenemos todo el suelo cubierto de esas boñigas ya petrificadas, y en consecuencia lo que estamos viendo también es una disminución de las poblaciones de escarabajos coprófagos. Un estudio reciente que realizó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es que analizó 200 especies distribuidas a través de todo el Mediterráneo, y llegando a la conclusión en cómo estaban estas poblaciones, encontraron que 21 de estas especies endémicas están amenazadas de extinción.
En total tenemos 25 especies amenazadas de extinción y 14 especies casi amenazadas de extinción. Esto tan solo en el área del Mediterráneo. Y entonces, ¿por qué se están desplomando las poblaciones de escarabajos coprófagos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las causas? Una de las principales es la antropización del paisaje, en las cuales tenemos una pérdida, una degradación, una fragmentación de los hábitats a consecuencia de la urbanización o por la conversión de pastizales en tierras agrícolas para la agricultura o la silvicultura. También lo que nos encontramos es que el ser humano quiere comer carne todos los días. Entonces lo que tenemos es que es una amplia demanda que necesita y que estamos con unos niveles insostenibles de ganadería intensiva y con un abandono de prácticas agrícolas ecológicas y de pastoreo tradicionales. Un ejemplo de estos efectos es en el caso de la población de Llecherius punctatulineatus, la especie endémica aquí de la península ibérica, la cual está listada en peligro de extinción. Este es un paisaje que se encuentra aquí en Alicante, en Torremanzanas, en el cual el hábitat en el que los encontrábamos, estos escarabajos habitan tanto zonas de montaña como zonas costeras. En este caso, pues todo el hábitat se había visto transformado en tierras de cultivo. El seguimiento que se ha hecho durante varios años a esta población, lo que vemos es un descenso de la población de hasta un 80%. Y otro factor muy importante es el uso indiscriminado de productos médico-veterinarios. En este punto es en el que en lo que llevamos varios años ya trabajando, estudiando específicamente los efectos negativos de la ivermectina. La ivermectina, pues, es un antiparasitario mundialmente utilizado desde los años 80. Pertenece al grupo de las lactonas macrocíclicas y fue aislado de un hongo del género Streptomyces. Esta molécula en la cual los que la crearon, los que la sintetizaron, ganaron el premio Nobel, pues se está convirtiendo ahora mismo en un problema en su uso como antiparasitario. Esto se debe a que pues, sufre una metabolización casi nula en el organismo cuando se administra. La principal línea de eliminación es mediante las excretas, llegando a encontrar la molécula casi en un 98% de forma inalterada en los excrementos y, por lo tanto, conservando toda la eficiencia insecticida que tiene durante largos periodos. Entonces, lo que nos encontramos son excrementos con altos contenidos o concentraciones de ivermectina durante mucho tiempo. Podemos encontrarlo en residuos después de 3 meses de haberse aplicado el tratamiento. Y otro de los problemas que encontramos es el uso que se está dando como un tratamiento preventivo. Aquí para lo que se estaba recomendando es que una vez que un animal tenía un problema, una parasitosis, pues había cierta dosis que se debía de aplicar. Y en los últimos años lo que se hace es que se tiene un uso descontrolado y se da en cualquier momento en el que incluso el ganadero lo desee. Entonces nos encontramos con este problema de legislación en cuanto a su uso. El problema también que encontramos es que la farmacéutica asegura que se trata de una molécula realmente segura, nada tóxica. Y esto es, lo que nos afirma es que los residuos de las lactonas macrocíclicas no afectan a los estados maduros de los coleópteros y que es probable que tengan entonces un impacto ecotoxicológico tanto a escala mundial como regional. Aunque sí existen y se han llevado a cabo algunos trabajos, más que nada en larvas, pues no había en realidad argumentos para poder que pudieran rebatir esta afirmación. Y es algo en lo que entonces nos hemos llegado a concentrar para poder brindar todos esos argumentos y lograr en sí una legislación en cuanto al control de estos antiparasitarios. Es así que nos hemos cuestionado, como les decía yo, si era verdad esta afirmación, porque lo que estamos viendo en la naturaleza resulta ser todo lo contrario. Nos encontramos últimamente con bajas poblaciones de escarabajos, con muchísimos cadáveres, con acumulación de excrementos.
Y por lo tanto, en estos últimos años hemos estado trabajando en esta línea con un grupo multidisciplinario en el que participan tanto veterinarios, biólogos, ecólogos, microbiólogos, químicos, y en el que abordamos este problema a 3 niveles, desde el organismo, haciendo pruebas en la fisiología, en el sistema inmune, mirando el comportamiento, cómo afecta en la reproducción a los escarabajos, así como también a una escala de la comunidad, viendo la diversidad del estado de las poblaciones, si esto llega a afectar en la cadena trófica, debido a que los escarabajos pues también son una fuente de alimento para otros organismos, como podemos ver en las aves, algunos otros insectos, algunos mamíferos que se alimentan de estos insectos, de estos escarabajos, y también a otra escala más grande que es la del ecosistema, cómo es que la acumulación de estos excrementos, la falta de funcionamiento, el rompimiento de ese equilibrio ecológico y el aporte y la falta de esta función que cumplen los escarabajos, pues podría estar afectando en el ciclo de los nutrientes, en la biología del suelo y por tanto también en la emisión de los gases de efecto invernadero. Como primer nivel en lo que sería en el organismo, este fue todo un reto, porque la mayoría de los estudios que se habían realizado, como les comentaba, había sido en estadios inmaduros, específicamente en las larvas. Entonces no teníamos ningún estudio que nos pudiera dar pautas para ver qué podíamos hacer, ¿no? Entonces con lo que hicimos, que fue publicado hace unos años en Scientific Reports, fue que mediante lo que les presentaré a continuación, pues pudimos demostrar que el uso de bajas concentraciones de ivermectina influye negativamente sobre la fisiología, el comportamiento y la supervivencia de los escarabajos coprófagos, utilizando como especie modelo escarabeos cicatricosos. Aquí lo que hicimos fue analizar cómo afectaba al sistema sensorial olfativo, porque les comentaré, el sistema sensorial olfativo en los insectos pues es el canal de comunicación más importante en los escarabajos, es la forma en la que se comunican y en la que pueden cumplir muchas de sus funciones básicas, como en la localización del excremento, en la localización de la pareja. Aquí lo que hacemos es, mediante una técnica denominada electrofisiología, en donde montamos la antena del escarabajo entre 2 electrodos para hacerle llevar una serie de volátiles y medir la respuesta olfativa que tienen. Lo que hicimos fue un grupo control alimentado varios días con excremento ecológico libre de ivermectina y grupos tratados con diferentes concentraciones, desde una concentración muy baja de 1 microgramo de ivermectina por kilogramo de excremento hasta concentraciones relativamente altas de 200 microgramos de ivermectina por kilogramo de excremento. Aunque suenen estas concentraciones muy altas, y he de decir que a pesar de eso son bajas por debajo de lo que estamos encontrando niveles de concentración de ivermectina en el campo. Si hacemos nosotros un análisis de los excrementos en el suelo que hay, podemos encontrar concentraciones que van desde 1000 hasta 500 microgramos de ivermectina. Y viene un resultado que entonces les he de resaltar aquí, como podemos ver en estas gráficas. En primero es, conforme va aumentando los niveles de ingesta de ivermectina, pues vamos observando un descenso de esta respuesta olfativa. Aquí esto lo podemos ver aquí a nivel de milivoltios en la respuesta antenal, en donde eso sería digamos la respuesta que tenemos, la señal en un individuo control comparado o frente a escarabajos que han consumido un tratamiento con 100 microgramos de ivermectina. Otra forma también en la que logramos evaluar el efecto negativo fue mediante el análisis del sistema locomotor, en el que usábamos también otra prueba fisiológica en la que medíamos la fuerza del escarabajo. Aquí hacemos el mismo desarrollo que lo que hemos hecho en el sistema olfativo, en donde tenemos un grupo de escarabajos control
en el que se han alimentado con los excrementos ecológicos, y por este otro lado, pues conforme van aumentando las concentraciones ingeridas de ivermectina, pues la fuerza que tienen los escarabajos se ve disminuida. Aquí en este apartado podemos ver, pues la fuerza ejercida por los individuos controles frente a los escarabajos que han consumido altas concentraciones de ivermectina. Entonces estamos viendo desde aquí cómo afecta tanto al sistema olfativo, al sistema locomotor, y otro de los factores que logramos medir fue la presentación de un síntoma que es la ataxia. Esto quiere decir que ya se presentan, el escarabajo no coordina los movimientos, es incapaz de moverse normalmente. Entonces, un escarabajo que no puede cumplir las funciones más básicas, o la de volar, la de moverse naturalmente, pues lo que estamos viendo estamos ante un caso de una muerte silenciosa. Estamos viendo individuos o muertos vivientes en el campo. En este vídeo lo que les he de mostrar es un Scarabeus cicatricosus que ha consumido excremento con ivermectina. Este era un tratamiento de 100 microgramos por kilogramo de peso durante 20 días. Estos son los síntomas que les mencionaba cuando se presenta la ataxia. El escarabajo es incapaz de coordinar los movimientos, y otro también de los síntomas que vemos es el comportamiento normal que tienen los escarabajos para poder percibir las señales olfativas es extender, abrir las alas y abrir las lamelas para captar todos esos compuestos volátiles. Aquí cuando están intoxicados son incapaces de hacer eso, tienen las antenas plegadas. Entonces es lo que le hemos denominado el síndrome de Walking Dead. Yo creo que con este vídeo podemos hacernos idea y poder dar un argumento suficiente para decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo siguiente era... Lo siguiente que consistía, o las preguntas que nos hacíamos era, bueno, y todos estos cadáveres de escarabajos que estamos viendo en el campo, ¿es posible realizarles como un tipo de autopsia? Es decir, tomar un escarabajo y ver si es que ha muerto intoxicado por ivermectina. Y para resolver esta pregunta, pues nos encontramos ante la incapacidad de poder hacer el análisis químico. No había un método jamás se había publicado un método en el que se utilizara este tipo de matrices que son los insectos. Así que para resolver esa pregunta, pues tuvimos que desarrollar un método analítico para determinar pequeñas cantidades de ivermectina en los escarabajos. Para ello utilizamos también para este trabajo utilizamos a Torectes lusitanicus para la implementación de este método de extracción y de cuantificación de ivermectina. No me voy a extender ni quisiera que prestaran tanto atención, pero simplemente destacar que pudimos implementar un método relativamente, entre comillas, sencillo, en el que fuimos capaces de analizar bajas concentraciones de ivermectina en matrices como lo son la hemolinfa, que haciendo un símil, pues sería la sangre que tienen los insectos, y por otro lado las excretas, es decir, a nivel de existe ivermectina en el organismo vivo dentro, y si también al haberse alimentado podemos llegar a detectar esa ivermectina y si se está eliminando por las excretas. Y por último, otra parte que era lo que les decía, hacer como ese símil de autopsia, de análisis post-mortem, utilizando cadáveres de escarabajos que encontrábamos en el campo. Entonces aquí lo que vemos en el resultado, pues claramente, es que encontramos pues en altas concentraciones en la hemolinfa y muy pocas, en muy baja cantidad, en las excretas. Eso nos hace pensar, algo está pasando en el organismo. Puede ser que se esté bioacumulando la molécula, se elimina muy poco,
Y otro dato también muy relevante que hay que ver aquí es que en esos cadáveres que colectamos en el campo, vaya, estamos encontrando escarabajos con altos contenidos de ivermectina. Y esto aquí en azul se trata de unos individuos que colectamos. Esto fue en el parque, el trabajo lo realizamos en la Reserva Biológica de Doñana, en donde íbamos colectando esos escarabajos, y curiosamente estos individuos se colectaron 3 meses después de una práctica que tienen ellos que se le denomina el rocío. Es una verbena en la que se introduce una cantidad de caballos y que pasan a través de esa reserva, y pues dejan acumulados cientos y cientos de kilos de excremento, y que de entre las cosas que pide el parque para llevar a cabo esta fiesta, pues es que los animales estén desparasitados, tratados con ivermectina. Entonces, aquí lo que vemos son cadáveres que ya llevan años, que ya llevan meses ahí, y que aún conservan la ivermectina dentro del organismo. Con esas observaciones entonces nos da pie a demostrar y esta teoría del que podía estar sufriendo una bioacumulación en el organismo. Este trabajo fue publicado el año pasado en Scientific Reports, en donde probamos que la ivermectina se bioacumula en adultos de escarabajos coprófagos a dosis no letales, utilizando como especie modelo Thorectes lusitanicus. Aquí lo que hicimos fue alimentar a los escarabajos por un periodo de 24 días, distinguido en 2 etapas. Una, que le denominamos la etapa de ingesta, en la que durante 12 días se les alimentaba con una dosis de concentración de ivermectina. Esta era de 10 ppb, 10 partes por billón. Esa es una dosis que los protocolos exigen, en la que se debe utilizar a manera de que aún no se presenten síntomas tóxicos, pero que a su vez seamos capaces de detectar concentraciones muy bajas. Entonces, aquí podemos distinguir una etapa en la que durante 12 días le dimos de comer excremento con ivermectina a los escarabajos, y otra etapa de 12 días, la que se denomina eliminación, en donde consumían excremento ya libre de ivermectina, excremento ecológico. Estos circulitos lo que representan serían las distintas matrices donde hicimos la cuantificación de ivermectina. Esto es, le dábamos de comer al escarabajo ese excremento con la ivermectina. Después de 3, 6, 9 y 12 días, que eran los correspondientes a la ingesta, después de 15, el 18, el 21 y el 24 días, que correspondían a la fecha de eliminación, hacíamos una disección del individuo en la que separábamos tanto el cuerpo graso, el tubo digestivo, el cuerpo graso, aquí que está en naranja, en verde lo que sería la hemolinfa, que es la que baña todos los órganos, y por último las excretas. Y simplemente para destacar esto, aquí lo que podemos ver es que encontramos una gran concentración contenida en lo que corresponde al cuerpo graso. Haciendo un símil, eso sería, digamos, que el tejido adiposo, nosotros los humanos, y que los cuales serían unas reservas, ¿no?, de energía. Y lo más contrastante, el resultado que hay más que destacar, es que una vez que los escarabajos han dejado de consumir excremento con ivermectina, pues lo encontramos altamente concentrado en altas concentraciones en el cuerpo graso, y aún así con permanencia en la hemolinfa. Y sin embargo, en las excretas ya encontramos 0, al igual que lo que sucede en el tubo digestivo. Entonces, por lo tanto, la ivermectina se bioacumula. Y esto, pues, tiene grandes repercusiones, tanto a nivel del organismo como en la cadena trófica. En el organismo, porque, como les decía, el cuerpo graso es una de las reservas que en el caso de las hembras, pues se utiliza para el desarrollo de la fabricación de los ovocitos. Por lo tanto, al utilizar toda esta fuente, lo que tendríamos es un rompimiento de este cuerpo graso que liberaría esa dosis concentrada de antiparasitario. Y también, pues, puede tener grandes consecuencias a nivel de la cadena trófica, ya que al ser una fuente de alimento y tener altas concentraciones de ivermectina,
pues supongamos de ejemplo aquellos otros insectos que se alimentan a su vez de estos, pues le tendríamos una acumulación que se va, que lo podríamos ver reflejado tanto en las aves como en los mamíferos. Incluso hemos llegado a ver excrementos de zorros con muchísimos cadáveres de escarabajos, lo que nos daría pie a pensar que realmente esto tendría una gran implicación en cuanto a la cadena trófica. Otro de los principales retos que hemos tenido es pues, probar los efectos negativos a nivel de la comunidad. Aquí este es un trabajo que les presento, en el que se demuestra pues, cómo el uso de la ivermectina afecta a la riqueza de especies, abundancia y biomasa de los escarabajos del estiércol. En esta gráfica, esos son los resultados que quisiera destacar de este trabajo. Aquí en azul podríamos ver representado lo que sería un ambiente con un ganado ecológico, el cual se encuentra libre de antiparasitarios, y en este otro lado, en color rosa, pues un ambiente que simularía lo que sería el ganado convencional, en el cual se utilizan antiparasitarios como la ivermectina. Entonces, he de comenzar viendo lo que correspondería a lo que es la abundancia de escarabajos, aquellos que se alimentan con excrementos, pues digamos que en el que no hay ningún uso de antiparasitarios, pues vemos que hay un proceso, digamos que natural, ¿no? Que es lo que estaríamos acostumbrados a ver normalmente en el campo, comparado con lo que está sucediendo cuando se utilizan antiparasitarios, en el que vemos realmente reducido la abundancia y así también en la biomasa. En esta parte lo que podemos ver es el 4% correspondería entonces a excrementos que se quedan ahí acumulados, que no se rompen, que no se degradan, que es en el caso del ganado ecológico es muy bajo comparado con lo que se logra quedar en aquellos en las que se han usado estos antiparasitarios. También podemos ver que es mucho más alto el porcentaje de excremento que ha sido disgregado, que se ha roto y que por lo tanto favorece a que la ivermectina se elimine, ya que esta es una molécula fotosensible, cosa que se ve disminuida en este otro escenario. También aquí vemos que el trabajo que tienen o el papel que cumplen los escarabajos cavadores enterrando toda esta cantidad de excremento pues es mucho más alta en comparación con lo que sucede en el escenario con el ganado convencional. Y lo mismo podríamos ver con los escarabajos rodadores. Si ven, tenemos un amplio porcentaje que han logrado digamos que relocalizar. Así que esto en términos de toneladas de excremento que podrían llegarse a acumular por toda esta cantidad de excremento que ha permanecido intacto, pues si lo vemos al año, estamos hablando de 2.24 toneladas por hectárea al año, frente a lo que sucede en un escenario con el ganado ecológico en el que tendríamos 0.27 toneladas. ¿Y qué sucede a nivel del ecosistema? Este estudio, los resultados para este trabajo han salido publicados pues, recientemente en el 2019, en la que probamos que la acumulación de excrementos debido al uso de ivermectina afecta a la diversidad de escarabajos y provoca entonces un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Este trabajo lo llevamos a cabo en la Reserva Biológica de Doñana, en donde utilizábamos este equipo portátil para medir las emisiones de dióxido de carbono y metano. Estas son unas jaulas de exclusión que se montaron y por un lado teníamos entonces lo que serían las cajas control en donde estaban cierta cantidad de excremento totalmente sellados sin ningún escarabajo. Y por otro lado teníamos entonces dos escenarios a su vez contrastantes, uno que simulaba lo que correspondería al ganado ecológico sin uso de antiparasitarios, con un mesocosmo rico,
Y por otra parte, otro que sería un mesocosmos empobrecido, que simularía lo que es el ganado convencional, lo que sucedería con un ganado convencional con el uso de antiparasitarios. Entonces, durante un transcurso de tiempo se iban haciendo mediciones tanto de CO2 como de metano, y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Aquí en rojo lo que podemos ver es la cantidad de dióxido de carbono emitido, y pues, verde, por este otro lado, lo que correspondería al metano. Eso, como sabemos, son gases de efecto invernadero con grandes repercusiones a nivel del ecosistema. Por una parte, el control sin la presencia de escarabajos, pues lo que podemos ver es que las emisiones de gases son muy altas. Y un poco parecido a lo que sucede con el ganado convencional, ¿no? Y más contrastante, aquí sí que vemos cuál es entonces la importancia que tendrían en cuanto a la remoción de los excrementos y en la reducción de los efectos de gases de efecto invernadero por parte de una diversidad de escarabajos pues sana, de una comunidad sana, en la que la emisión de gases de efecto invernadero pues se ve drásticamente reducido. ¿Eso qué quiere decir? Si contrastamos entonces las emisiones que podían tener sitios con ganadería convencional frente a sitios con ganadería ecológica, pues estamos hablando de una diferencia de casi multiplicado por 10. Estaríamos hablando cerca de 330 kilos de CO2 por hectárea al año emitido por la ganadería convencional frente a un 39.6 kilogramos emitido por la ganadería ecológica. Y lo mismo vemos para lo que es el caso del metano. Entonces estamos encontrándonos ante este tipo de escenarios en los que lo más normal ahora es el uso de los antiparasitarios, esta ganadería intensiva, y que con estos resultados lo que logramos ver es que esas sentencias que nos dice la farmacéutica, que la ivermectina no afecta a los escarabajos coprófagos adultos y que es probable que la ivermectina no tenga un impacto ecotoxicológico, pues vemos que realmente con lo que sucede en la naturaleza y los argumentos que tenemos gracias a los resultados de estas investigaciones, pues podemos decir que esto es totalmente falso. ¿Qué es lo que podemos resaltar de todo esto? Pues yo creo que en síntesis estamos ante estos paisajes, estas consecuencias en las que podemos decir que hemos roto los ecosistemas, hemos roto estos ciclos naturales, ¿no? Y por tanto nos vemos ante paisajes como este que les muestro en esta foto. Este es de un trabajo en Picos de Europa, en donde para el trabajo de gases de efecto invernadero, esos son datos que estarán próximamente a publicarse, pues uno de los controles era la medición de los gases en un suelo sin nada, en la que en teoría pues nos tendría que estar dando los valores de CO2 y de metano tendrán que ser 0. Y en un principio pues pensábamos que el equipo se había roto porque estábamos detectando unos niveles de metano que no eran normales. Y lo que sucede es que con toda esta cantidad de ganado en el que no hay un control en cuanto al uso de antiparasitarios, pues nos encontramos con reservas, se supone que biológicas, en parques naturales, en donde el suelo está emitiendo metano, en donde ya vemos esta acumulación de excrementos y en donde ya vemos drásticamente disminuido las poblaciones de escarabajos. Esto, bueno, podemos llegar a una reflexión, ¿no? Y asimismo, pues no ser tan negativos y también hablar de los logros que hemos podido conseguir. Yo creo que estamos en un punto en el que se ha cogido una inercia hacia la degradación de los ecosistemas, hacia la pérdida de la biodiversidad, favoreciendo el cambio climático, pero que creo que estamos a tiempo de poder llegar a paralizar un poco esa inercia y llegar incluso a retroceder, digamos, que estos efectos negativos.
Así que una de estas reflexiones en las que podemos llegar, o si quisiéramos dar algún consejo, no sé, bueno, pues lo que podemos destacar es que hace falta realmente la realización de investigación de ciencia básica, apoyar obviamente hacia la investigación en esta área para mejorar el conocimiento de las poblaciones de escarabajos coprófagos, promover también la agricultura ecológica de razas autóctonas junto con una gestión de ganadería holística. Este punto se destaca mucho porque resulta que las razas autóctonas, en el caso del Mediterráneo, un ejemplo es en la reserva de Doñana, donde hemos trabajado por mucho tiempo, pues se tienen razas como la vaca montresca, las cuales no necesitan antiparasitarios. La vaca sabe muy bien, si le hace falta, come madroño, come otras plantas, pues para desparasitarse por ella sola. Pero realmente lo que ha sucedido es que se ha dado por la introducción de razas que pueden producir mucho más leche, que pueden tener mucho más, nos pueden dar mucha más carne. Y bueno, el hombre quiere, como les decía, queremos comer carne todos los días, sin importar la calidad, y lo que vemos es esto, es favorecer hacia la ganadería intensiva, siendo que quizá lo suyo sería parar un poquito y promover la agricultura ecológica y consumir carne de calidad, aunque sea en pequeñas porciones. Y otra cosa muy importante, pues el abordar la legislación del uso de productos médico-veterinarios como son los antiparasitarios y otros antibióticos. Como les decía, pues no todo es negativo, ¿no? De las cosas positivas que podemos sacar es de algo que recientemente nos enteramos, es que en la Reserva Biológica de Doñana pues están a punto de prohibir la aplicación de antiparasitarios. En este sitio lo que sucede es que podemos ver tanto la fauna silvestre como también así pues la ganadería introducida. Podemos encontrar, como les decía yo, razas autóctonas de ganado como otras razas también, caballos, etcétera. Y bueno, lo que se va a promover es la puesta a punto de optar por la ganadería ecológica. Y para eso también pues necesitamos darles alternativas a la gente. Es decir, llegar a un estudio de la legislación para el uso de estos productos médico-veterinarios, pero también necesitamos de opciones de si es necesario un tratamiento con antiparasitarios como la ivermectina, pues entonces se estabula el ganado hasta que haya eliminado todos los residuos. Otra cosa también sería el hecho de optar por tratamientos ecológicos, alternativos, que es una de las áreas en las que ahora mismo nos encontramos trabajando. Esta es la raza montresca que les decía que está en la Reserva Biológica de Doñana, en la que aquí la vemos alimentándose de madroño. Y con este comportamiento que vemos en los animales, pues lo que estamos ahora analizando son compuestos de plantas, como es el caso del timol y el carbacrol, para ver si esto son compuestos que ya se están utilizando en la ganadería ecológica, pero en la que no se han realizado ningún tipo de estudio. Entonces yo creo que hace falta y es la evidencia que vamos a aportar hacia estas nuevas alternativas. Este es el punto en el que entonces nos encontramos con una serie de estudios a nivel multidisciplinario en la que utilizamos una serie de técnicas, tanto ecofisiológicas como de la electroantenografía, el análisis del sistema inmune, análisis químicos, análisis ecofisiológicos como las de termolímite y por último pues la medición de gases de efecto invernadero, como lo hemos visto, haciendo muchísimo trabajo de campo. Y bueno, finalizar con esta frase que les decía en el comienzo, con mi colega Jorge Lobo, donde lo que decía es que la mierda es un mundo
y si no logramos paralizar, como les decía yo, todos estos efectos negativos, pues estaremos a punto de conseguir que eso sea al revés, ¿no? Entonces, yo creo que podemos llegar a evitar que esto suceda. Y finalmente, pues agradecer a todas las personas que me han llevado hacia el estudio de los escarabajos coprófagos, comenzando por los que fueron mis mentores en el Instituto de Ecología, el que fue mi director de tesis tanto de la licenciatura así como el nivel de posgrado, el doctor Mario Fabila Castillo, el doctor Gonzalo Hafter, que para mí representa el padre de los escarabajos, el doctor Ángel Trigos, el cual está en el Instituto Tecnológico de Jalapa, en el LATEX, que fue mi profesor de química orgánica, al doctor José Ramón Verdú, el cual es ahora mi jefe y también colega con el que estamos trabajando y nos hemos dado al estudio de este nuevo mundo con los antiparasitarios y explorando la ganadería ecológica. Especialmente también a mi colega Antonio Ortiz, el químico que me enseñó todas las técnicas de electroantenografía y de análisis químico, que hasta la fecha seguimos trabajando. Dar gracias también a otros colegas, el doctor Mario Zunino, el doctor Jorge Lobo, Matías, con el cual hemos hecho muchísimo trabajo de campo. A Estela González Arcos, aquí de la Universidad de Alicante, con la que estamos trabajando toda la parte de sistema inmune y otros ensayos fisiológicos como el de medir la fuerza de los escarabajos. A todo el grupo que estamos ahora trabajando y aventurados en la búsqueda de alternativas, el doctor Jean-Pierre Lumaret, Francisco Sánchez Piñero, Emilio Casamayor del CSIC, a Rocío Rosas de Cerida y pues a todos mis compañeros, agradecer también aquí del CIBIO, porque para mí es una segunda casa, ¿no? Aparte del Instituto de Ecología en donde me he formado. Y pues bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Creo que he ido muy rápido, tenía miedo de que esta transmisión se cortara, pero espero que no hayan tenido ningún problema en la transmisión, ¿no?, del evento. Así que cuando ustedes gusten, estoy a disposición de contestar todas dudas, curiosidades que hayan podido surgir. Claro que sí, pues muy, muy interesante su plática, sobre todo porque nos ayuda a conocer pues la importancia de estos escarabajos, ¿no? La función que tienen de reducir los efectos invernaderos. Ya hay algunas preguntas, vamos a comenzar con, bueno, Andrés dice que una excelente plática, Rodrigo dice que wow, ¿no? También Rodrigo Silva dice que si el programa australiano mejoró el problema. Sí, sí, incluso lo siguen haciendo, claro, claro. Claro, eso implicó millones de años y hasta la fecha, creo que hace 2 años, me enteré que estaban llevando a cabo otro por 150 millones de dólares. O sea, siguen en la conservación y saben la importancia que tienen los escarabajos, más que nada porque siguen con la ganadería. Claro, y ellos también utilizan antiparasitarios. Sí, sí, sobre todo que sí lo mejoró, que es lo que se busca, ¿no? También Andrés dice que cómo podemos preservar esta especie tan importante. ¿A nivel de especie o a nivel de grupo? Es que Pues, no sé. pues no se dice que a nivel de especie, creo que sí. Porque, bueno, si nos referimos a especies que están amenazadas, como les decía, yo creo que estamos en un punto en el que sí podemos llegar a aplicar alternativas que puedan paralizar la degradación tanto de los hábitats, poder recuperar los ambientes naturales, poder llegar a reincorporar otra vez a estos sistemas ecológicos y restablecer las funciones que cumplen los escarabajos. Yo creo que sí, teniendo en consideración estas recomendaciones que les decía al final, si logramos volver hacia las técnicas tradicionales de ganadería, pues aquellas especies, obviamente, que no han desaparecido, podríamos recuperarlas. Yo creo que en la Reserva Biológica de Doñana es un ejemplo
en el que llevando a cabo este tipo de acciones se están recuperando las poblaciones, ¿no? Estamos viendo ahora una recuperación en la diversidad de escarabajos. Sí. Okay. También Raúl nos dice, bueno, dice, hola Vieille, durante la pandemia que actualmente vivimos se hablaba de tratamientos con ivermectina. ¿Esto puede tener algún efecto en estos escarabajos u otros organismos? Oh, sí, es verdad, la ivermectina se puso muchísimo de moda. Lamentablemente creo que en varios países se utilizó, se está utilizando. Y a ver, en cuanto a lo que yo pienso, porque la ivermectina, digamos que si se le da un buen uso, es muy buena. Y aquí lo que tendríamos que ver es que hay que hacer estudios para todo. Hay que hacer estudios. Creo que hace falta ver en qué concentraciones, en qué dosis, si es realmente necesario y no aplicar por aplicar. Yo creo que es una buena alternativa, pero una vez que hayamos visto en qué concentraciones, en qué condiciones debe de ser aplicado, y claro que a su vez esto tendría consecuencias. Un ejemplo lo hemos visto, hay unas zonas aquí de dunas, muy cerca de Alicante, en donde hay una población que está en estado vulnerable, que es el caso de Scarabeus semipunctatus, y lo que vemos es que se ha fragmentado por la urbanización y se alimenta prácticamente de excrementos humanos, de la gente que está ahí en la playa, así como también de excrementos de los perros. Y lo que hemos visto también es un descenso en la población y mortandad por tratamientos por ivermectina. Entonces, si a esto lo llevamos a un nivel humano, ojalá pero ¿hacia dónde van los residuos de los excrementos? ¿No? Yo creo que no todo está siendo tratado ni los excrementos desaparecen. Entonces, nos podríamos estar viendo también ante un escenario que puede perjudicar gravemente y en el que no estamos siendo conscientes. Lo que buscamos es lograr remediar algo que nos está afectando en este momento y a este nivel. Y digamos que los insectos pues quedarían en otro punto o ni siquiera se piensa en ellos. Pues sí, ¿no? Sobre todo hay que saber dónde desecharlos y utilizar pues los fármacos con, pues sí, ya sea bajo receta médica y para así evitar estos problemas, ¿no? Con los escarabajos. También Rodrigo pregunta si se podría generar una biomagnificación en las cadenas tróficas. Yo creo que sí, yo creo que sí, y eso es algo en el que estamos a punto de trabajar, porque es lo que pensamos, y ya estamos viendo una bioacumulación en el propio organismo, es decir, lo que les contaba, el caso de los zorros que se alimentan de escarabajos, pues no se alimenta de uno, se alimenta de cientos durante varios días. Entonces, estamos viendo concentraciones muy altas, por ejemplo, de ivermectina en los excrementos, que a su vez está siendo consumida por los escarabajos, que estos a su vez lo bioacumulan. Pues si te comes cientos de escarabajos, pues lo estarías también a su vez biomagnificando, ¿no? Y si a la vez este animal es fuente de alimento para otros, pues yo creo que sí se vería afectada la cadena trófica. Como decía, yo creo que en breve estaremos a punto de hacer ese tipo de estudios. Sí, ok. También Rodrigo Silva dice que excelente charla, felicitaciones. Hola Rodrigo, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta, la puede hacer por el chat. A mí me parece, bueno, antes de que alguien pregunte otra cosa, me pareció interesante lo que mencionó de que los escarabajos, pues, la ivermectina afectaba sus antenas sensoriales y que por eso, pues, ya no podían, ¿no?, hacer como que su función. Entonces, eso, pues, me parece importante realizar estas charlas porque así, pues, ojalá tengamos un mejor control de los fármacos, ¿no?, para evitar estos problemas. Sí, si me permites, es como hacer el símil, ¿no? Para los escarabajos el sistema olfativo es como para nosotros la vista. Entonces, si de repente dejas de ver, pues, ¿qué está haciendo de ti, no? En el caso de los escarabajos, pues eres un individuo que no eres capaz de alimentarte ni de reproducirte, pues finalmente es lo que te digo, está muerto, tenemos muertos vivientes, ¿no? Sí, me pareció muy impactante el video que nos compartió.
Y pues sobre todo, ¿no? Ese efecto que tiene, ese grave efecto que tiene este fármaco sobre estos escarabajos, ¿no? Pues bueno, por ahora no hay otro comentario. Yo creo que iba... Ay, es que escucho un poquito más de eco. Me fui muy acelerada, pero te digo que como habíamos tenido tantas interrupciones, tenía miedo de que se cortara la transmisión. Dije. Sí, no, Así pero creo que que... salió todo bien. Sí, sí. No, pero vamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, ya llevamos 1 hora transmitiendo. Entonces no sé si quisiera agregar alguna otro comentario. No, más que nada dar muchas gracias porque gracias a esta plataforma me siento un poquito en contacto con México, que ya tiene años que no iba a ir. El año pasado iba a ir y justo se nos vino la pandemia, así que creo que esta forma me ha puesto un poco en comunicación y en contacto y en sentir que sigo ahí. Sí, no, las ventajas de las redes sociales es que nos acercan, las desventajas es eso, ¿no? El problema del Internet y como el problema que tuvimos hace rato tras las bambalinas, ¿no? No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber participado con esta plática que pues a mí se me hizo muy interesante. Había muchas cosas que, bueno, yo no conocía la verdad de estos escarabajos y pues me parece muy importante la función que llevan a cabo pues sí, aquí en este mundo, ¿no? También Raúl dice, Bieley, excelente plática, muchas gracias y saludos. Ay, gracias. No, lo que espero es que se haya quedado sembrado al menos un poquito de la semilla de la curiosidad y de la importancia que tienen estos insectos, ¿no? Sí, 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 sobre todo esa importancia. También Rodrigo pregunta si quedará grabada. Sí, Rodrigo, esta plática va a quedar en Facebook y posteriormente la vamos a subir a YouTube. La puedes encontrar en el canal de Ciencionizados. Hasta ahora son todos los comentarios que hay. Y pues si le parece, pues ya nos despedimos de estas pláticas covalentes. Nuevamente, Biele, muchas gracias por haber participado con nosotros. No, gracias a ustedes. El equipo de Querer Saber Más te lo agradece y pues te deja este espacio abierto para cuando tú gustes, pues aquí tienes un espacio. Gracias a todos los que siguieron la transmisión. No olviden compartirlos y seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Ciencionizados en YouTube y en Periscope. Y pues como Querer Saber Más, aquí en Facebook. También no olviden que va a haber una siguiente plática el día martes 4 de mayo. Nos van a hablar sobre la síntesis de nanomateriales. Y pues nada, muchas gracias a todos por vernos y no olviden compartir. Bueno, nos despedimos. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.